Pues empiezo usted si Listos, quiere, Juanfe. de una. Bueno, buenos días, tardes a todos nuestros fieles fans de Ciegos Frente al Mar, donde sea que nos escuchen. Hoy les tenemos un capítulo muy especial. Venimos con un invitado, es Alfredo Durán. Alfredo es una persona que yo llegué a conocer por mis épocas universitarias. Soy profesor mío de antropología. Alfredo, más allá de ser un profesor, filósofo, tiene pues, maestría en musicoterapia, tiene experiencia en también trabajando estos temas de musicoterapia a un nivel práctico, ahorita con el Instituto de Cancerología, que nos contará más adelante. Y pues así como a nivel de la conversación, pues nada, se vienen como temas muy chéveres, quédense conectados, va a pasar una conversación bien interesante. Entonces, nada, bienvenidos todos a este gran espacio para hablar música. Alfredo, ¿cómo Antes, estás? ¿Cómo antes de vas? empezar con Alfredo, ¿no nos va a preguntar cómo estamos nosotros? No me importa. Solo Alfredo. Ustedes sé que están bien. No, mentira. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, yo ¿Cómo estoy va muy todo? bien acá con muchas ganas de escuchar a Alfredo y de su experiencia y bien, con ganas de seguir generando conocimiento en torno a la música y a la musicoterapia, como está mano. Emocionado. Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo va todo? Muchas gracias, todo bien, todo bien. Por acá temprano un domingo, como decíamos, pero excelente. Todo bien, muchas gracias Fíjate, por la invitación a ustedes. Maravilloso. madrugándole a la Todo el música. tiempo. Exacto. Bueno, Alfredo, antes de empezar una pregunta rápida, te queremos preguntar cuál fue la última canción que te movió y por qué fue que te movió. Uy, ¿en serio? En serio, en Porque serio. la escuché anoche, por ejemplo, algo así. Pues sí, la última que digas Reci- como Mm, haya salido ahí. Recientemente, la que hayas oído reciente. Pues hay una canción de un artista que no es nuevo, pero Mm, que descubrí hace poco a través de un amigo con el que hacemos un programa de radio. A propósito, yo hago la voz en la locución. Tal sí, vez te había contado, Juan Francisco. sí. Y él me mostró a Glenn Phillips. No, Glenn Phillips no, se llama Grant Lee Phillips. Ok, Ah, y me voy a rajar con el título de la canción, pero se llama Lily. ok. Ok. Grant Phillips, que tenía un grupo que se llamaba Grant Buffalo. Ok. eh, y es un estilo que a mí me gusta mucho, que es un estilo muy folk. A mí, Lily a Chévere. Passion se llama, qué pena que yo pues, busqué. Tranqui. Lily a Passion Ajá. De Grant Lee Phillips. Y Sí, entonces, ¿cómo ese estilo, como folk? es muy folk, muy acústica, Ujú. eh, tirando al blues, un poco country, pues folk, ¿cierto? Mm, Chévere. Y yo cuando lo oigo a él como que oigo que ha sido la influencia de muchos, o sea, me parece que como él es anterior, es como de los noventas y eso, ujú. yo oigo artistas después y digo, oiga, seguramente tuvieron que haber escuchado a este señor porque tiene una cantidad de música impresionante. Entonces, en general, estoy escuchándolo a él un poco, pero esa canción, Lily a Passion, es muy bonita. Y sí, me toca. Buenísimo. Ahí la pondremos en la lista de recomendaciones del capítulo para que la escuche el Vale, resto de personas. Bueno, muchas gracias. ahora ya entrando, Alfredo, un poco como en materia, quisiera que nos contaras un poco como de ti, de tu experiencia, cómo llegaste a estudiar lo que estudiaste, cómo llegaste un poco como a nivel de vida y también tu experiencia con la música, cómo ha sido tu relación, cómo fue cuando la primera vez que empezaste como a apreciar este arte y lo que nos quieras contar desde ahí. Bueno, sí, es una historia larga ya, pero yo en realidad estudié filosofía. Yo me gradué del colegio y yo no encontraba ninguna otra materia que me tocara, que me conmoviera, que me hiciera vibrar, pues solo pensé en derecho, pero no, pues la filosofía. Y en realidad estaba buscando la filosofía, la literatura, un poco la historia, menos, pero también, y sobre todo, bueno, todo el humanismo. Entonces estudié filosofía. Cuando comencé a hacer filosofía, a los 18 años, 17, 18 años, mi papá me regaló una guitarra que trajo del Brasil, que yo le encargué. Y yo cogí esa guitarra, una Giannini folk, precisamente,
que todavía tengo y, y aprendí muy rápido gracias a un amigo del barrio. Fue una cosa como de aprender ahí en los jardines afuera y aprendí muy rápido y me aferré mucho y como que descubrí la música más bien tarde, ¿no es cierto? Como a los 18, 19 años, tocarla, porque pues en mi casa sí se oía mucha música, yo era coleccionista de música, afiebrado absolutamente al rock y a muchas cosas, oía sobre todo ¿Qué se rock, oía, qué se oía en tu casa? Perdón, te interrumpo. claro, ¿Qué se oía? bueno, mi papá oía sobre todo música colombiana, música, muchos boleros, música Ujú, brasilera y le gustaba mucho el jazz también. tremendo. Eh, Me acuerdo mucho también que había como muchas eh, de estos shows de Broadway, la música como de The West Side Story, no sé si Ujú. Ujú. conocen eso, West Side Story, que hicieron como Sí, el una versión musical. nueva, Ujú. y, y varios estilos, pero esa era sobre todo eso, mucha, porque es que la raíz de mi papá es de mucha música colombiana, digamos, el origen por el lado de mi papá tiene que ver con compositores también, Mm, entonces, pues por eso, ¿sí? ok. ¿Y de dónde viene esa influencia del rock? Mm, mm, yo pues crecí en los ochentas y yo tal vez eso era lo que veíamos en el colegio, eso era como los compañeros. Yo diría que es claramente un par de amigos que tenían discos y que los escuchábamos, a través de los cuales en esa época conocimos Pink Floyd y Led Zeppelin y The Cure, ¿no? The Mm, Clash, The claro, Jam, pero también mucha música como The Bee Gees, ¿no? también. Y Men at Work, aunque eso es un poquito posterior, Ujú. ¿no? Sí. ¿Y, Pero es como el colegio, la vaina, porque yo estuve en un colegio bilingüe, entonces Ujú. nuestra música era en inglés, cantábamos en inglés, ¿no? Sí. y cómo Chévere. era esa experiencia de compartir música en los 80 o sea, nosotros somos de los 90, tampoco, no sé, bueno, crecimos con el Discman, ya después el iPod, hoy en día pues están las plataformas de streaming. ¿Cómo era ese compartir música y conocer nueva música con tus amigos? Eso era lo máximo, porque ahí es como que uno podía medir la generosidad, porque había como un tema de, Ujú, yo tengo este disco y solo quiero oírlo yo, ¿no? Que nadie más lo Ujú. oiga. Podía pasar eso, Sí. pero no, afortunadamente muchos de los amigos cercanos le grababan a uno el cassette. Entonces uno, oiga, por favor, grábame, yo todavía tengo los cassettes ahí, muchos de ellos. Y cuando comencé en la universidad, también conocí a un personaje que pues es famoso hoy en día en la radio, que es pues que fue muy amigo mío porque él nos introdujo en muchísima música. Él traía música de Inglaterra y nos prestaba los discos de la manera más generosa y nos grababa también, entonces sin miramientos, entonces era muy chévere. Además hacía un cine club, una vaina que se llamaba un videoclub en la Ujú. universidad, perdón, y ahí fue también como la primera aproximación al video, ¿no? Porque ya estaba comenzando toda esa generación de los videos. Claro. Pero sí, cassettes, esa era la moneda de la música, muchos cassettes, y uno que otro disco sí uno podía comprarlo, pero con los amigos, sí, perdón, y radio también, ¿no? Porque Ujú. uno Claro. cogía las emisoras, Manolo Belón, etcétera, mm, y uno grababa, ¿no? Play rec al tiempo, entonces para poder uno tener la canción favorita de uno, era la única manera, entonces a veces quedaba como cortada, a veces con propaganda, a veces uno, ay, preciso vato, Sí. entonces era grabar de radio también, sí. Sí. y de música colombiana, como que, ¿qué artistas recuerdas de oír de esas épocas? Sobre todo, bueno, mucho como Silva y Villalba, ¿cierto? Ujú, Ujú. Como, bueno, se oía también a los tolimenses y todo su humor, Emeterio y Felipe, que pues además del humor tiene una gran música, ¿no? Ellos son buenos músicos. Eh, los Panchos, o sea, todo esto de los boleros, eh, y mucha música estilo melódicos, labillos, eh, vallenato también, Alfredo Gutiérrez, mm, eh, Armando Manzanero, bueno, todo eso son como lo que recuerdo ahorita de lo que había en mi casa, que mi papá ponía, sí, pero el Chévere, rock chévere. sí fue como traído por mí y mis hermanos un poco, y pues sobre todo por mí, que soy Ujú. el tercero de cuatro, y mi hermano menor
que vive en México, él sí fue totalmente influenciado por mí en el tema de la música. Inclusive todavía compartimos muchas cosas de música, muy chévere. Chévere, ¿Contesté la chévere. pregunta? No, has contestado varias. Ok, Pero gracias. volvamos a ese momento entonces cuando ya te regalaron esta guitarra que trajo tu papá. ¿Cómo fue que ya empezó, digamos, este cambio de apreciar la música y ser fan de la música a querer como involucrarla en tu vida? Y pues ahí también Sí. nos estabas contando que empezaste a estudiar filosofía. ¿Cómo continuaron las cosas desde ahí? Bueno, como les decía hace un rato, pues aprendí bastante rápido y comencé a tocar y comencé de una vez como a improvisar y a tocar música, digamos, en esa época ya comencé a conocer otros, a través de, ya como en los primeros semestres de la universidad, otros compañeros que no estudiaban filosofía como yo, sino que estudiaban comunicación. Los que estudiaban filosofía eran sobre todo curas, o pues iban a ser curas, porque ya ninguno es cura, o sea, ya todos son como laicos. Entonces yo, pues un poco inquieto, me metí a hacer cursos de comunicación también, porque dije, oiga, no, pero esta vaina acá no quiero algo menos teórico. Entonces, gracias a ellos también conocí otros músicos y comencé a componer y compuse música para unos grupos que ellos hacían. Entonces yo les decía, mire, yo tengo esta canción, tóquela usted también. Y ya después comencé a tocar con ellos, pero al comienzo hice eso de practicar mucho porque me gustaba y mi papá me financió unas clases de guitarra española y guitarra clásica. Entonces yo estuve con un gran maestro en esa época que me enseñó muchísimas cosas que todavía recuerdo, del manejo de la guitarra, de la digitación, de la lectura, la teoría. Entonces esa fue como la parte teórica. La parte más práctica fue con los amigos, ¿no? Como improvisando, aprendiendo cómo se hace esta canción. Muestren, porque pues uno no podía bajar la tablatura, ¿no? Ni podía ver los acordes, tocaba a oído todo, ¿no? Sí. Cuando uno escuchaba la música, si quería tocarla, tocaba sacarla a oído, claro. Y entonces esa mezcla entre ya música, pero también desde el punto de vista comunicación, lo que, digamos, como que empezaste a ver un poco Sí, yo, que, sí, digamos, como cuando ya saliste de universidad, que veías que querías ok. como a nivel de filosofía, a nivel Bueno, de tu vida. y ahí hay un tema, pues, importante en mi vida, porque yo terminé de estudiar filosofía, hice unos cursos prácticos de comunicación como fotografía, radio, televisión, en esa época se llamaba video, y en todos me iba muy bien, porque Ujú. pues porque pues para mí era un placer poder hacer algo con fotos y no con teoría, ¿no? Chévere. Y bueno, y los alumnos de comunicación no estudiaban tanto, pues yo estaba muy acostumbrado a meter, pues a estudiar mucho, porque filosofía pues toca, ustedes saben leer. Pero entonces, cuando yo terminé, comencé a estudiar música en los Andes. Desafortunadamente mi padre murió en ese momento. Entonces la cosa cambió para mí. Eso cambió mi vida upside down, ¿no? Ujú. Totalmente. Y eso pues marcó ¿Cuántos, mi vida. cuántos años tenías, Alfredo? Yo tenía 24 años, 24 años. Me había graduado hacía 6 meses, una vez así, y pues había comenzado en los Andes, ya había hecho toda la vuelta. Alcancé a hacer casi un semestre completo, pero pues no pude continuar, o sea, me tocó asumir muchas cosas. Ujú. ¿Y, Entonces, y cómo cambió tu vida? Y cuéntanos un poquito de no, ese pues punto de inflexión. gracias por la pregunta. No, yo tenía todo un futuro diseñado en mi mente con mi papá y con mi familia. Pensaba que seguramente eso iba a ser así. Y era un futuro donde yo estaba trabajando con mi papá, porque mi papá pues ya estaba como independiente, mi papá era ingeniero, Ujú. que fue todo el tiempo, toda la vida un empleado público, pero ya como en esa época se pensionaba uno tan joven, ¿no? Entonces él ya estaba pensionado, ya tenía su propio negocio y yo estaba ayudándole con él, a él con mi hermana a trabajar. Entonces ya estábamos mirando una casa por la colina de Suba para que fuera la oficina y yo pudiera vivir ahí. Entonces pudiera, trabajando con él, lograr hacer mis cosas, ¿no es cierto? Como música, yo ya estaba escribiendo filosofía, pero no fue así. Entonces la vida cambió. Mi padre muere súbitamente, una cosa supremamente dolorosa y, y una cosa pues que me enseñó que
Yo ayer hablaba de esto con unas amigas, era como, me preguntaba, ¿usted en qué momento cogió conciencia? Una pregunta como muy amplia, ¿no? Pues Mm, yo dije, no, pues el día que murió mi papá, porque uno sabe que la vida es la mortalidad, entonces uno es mortal. Y Ujú. antes de eso, pues uno está, yo decía, oye, yo era feliz antes de esto, ¿no? Y no me daba cuenta yo. mm, No sabía que lo feliz que era, y era como una vida en inocencia antes de la muerte de mi padre. Y después entonces, yo dije, bueno, el resto de mi vida voy a ver si puedo volver a recuperar esa inocencia que yo sentía antes. Y ese es un proceso, pues, pero yo lo que comencé a hacer fue a ser profesor, precisamente, por temas de que me tocaba trabajar. O sea, el negocio de mi papá, todo el mundo, eso es vaina cuando se muere la gente se aprovecha, es una mm. vaina muy difícil, muy poca gente tiene como bueno, en esa época. Entonces yo traté de asumir las cosas, viajaba a las obras que tenía mi papá y todo, pero después eso no. Entonces yo comencé a trabajar, yo comencé a ser profesor. Pues, ¿qué más hace uno como filósofo? No estaban mis planes, la verdad, pero comencé a ser profesor de filosofía. ¿En Entonces, colegio, universidad? en colegios, en colegios. Entonces yo comencé en el San Bartolomé de la Merced, que además es una vaina simbólica para mí porque, pues, Javeriana Jesuita, mi papá también estudió en la Javeriana, mi papá también estudió en el San Bartolomé, estudió como interno en el San Bartolomé. Tus restos yacen allí y yo comencé a trabajar muy joven, pues a los 24 años, eh, en ese colegio que era todavía solo masculino, ¿no? Ustedes recuerdan. Ujú. Y, y no me fue muy bien, la verdad, porque, bueno, me fue muy bien en un aspecto y es que yo entré y conocí al grupo de rock del colegio, unos alumnos, y yo me volví el cantante del grupo de rock inmediatamente. Y al día de hoy todavía somos amigos y todavía hacemos música. O sea, hemos hecho muchísima música con ellos también. Sobre todo con uno de ellos, que es un gran músico, que en este momento pues no está muy bien de salud, pero que seguimos en contacto y inclusive así, que eso también es un ejemplo muy bonito de la música, a propósito de lo que estamos hablando, ¿cierto? Ujú. Mi amigo Dani, gran música, hemos hecho muchísimas canciones con él y pues se enfermó hace unos años pero está dándole. Entonces él iba a los ensayos con este grupo, porque a nosotros nos gustaba reunirnos, y con todo y el esfuerzo que implicaba los medicamentos que le estaban dando, que era que no él es teclista, sobre todo, o tecladista, ¿cómo se dice? Creo que ¿Cómo se tecladista. Tecladista, ¿cierto? El dolor y esto igual tocaba, y Ujú. tocaba y tocaba bien, y se movía. Entonces la música fue en su momento una vaina increíble para poder, como para él, ¿no? Entonces, ese es el recuerdo de la primera experiencia como profesor, porque a los 2 meses me dijeron, no, usted aquí no va más. Entonces yo, bueno, yo era muy rebelde, o sea, la verdad no tenía la experiencia, estaba muy mal también, ¿no? Anímicamente en la vida, pues sin mi padre eso cambia mucho las cosas. Mm. Sin embargo, a los 2 meses conseguí un trabajo mejor, o sea, apenas me dijeron, no, ya usted no pasó la prueba, ¿no? Inclusive yo tenía pelo, todavía tenía pelo largo y me lo hicieron cortar para entrar a trabajar, yo me lo corté. Y a los 2 meses, chao. Y entonces, pero no sé cómo, pero llegué después a la Abraham Lincoln a la semana. Y allí no era profesor de filosofía, sino Current Events, una vaina que se llamaba Current Events, que era como una práctica del inglés, pero también de sociales en los niños más chiquitos, como en esa época sexto, séptimo, y me pagaban muchísimo mejor. Entonces yo comencé a aprovechar el tema del inglés eh, siendo profe. Entonces, en el San Mm, Bartolomé, pues pagaban pues muy mal, qué pena, ¿no? Con si hay alguien, pues en esa época era una vaina absurda esa. Pero en mm, cambio, en un colegio bilingüe casi el doble, pues un ambiente muy diferente. Aprendí muchísimo. Yo aprendí mucho de los profesores de música de los colegios, he compartido mucho con ellos. Aprendí a tocar piano, me enseñó a tocar escalas de blues, el profe de allá. eh, bongoes, que todavía toco, que me encanta, y podía yo hacer música con los alumnos también, o sea, yo siempre que he dictado filosofía, me encuentro con mis estudiantes y me dicen, ¿se acuerdan es de la canción, no de la filosofía? O sea, porque siempre tratado de tocar música con los Chévere. alumnos. Entonces así siguió mi vida un poco. Yo tengo una pregunta y es, eso que tú dices me parece clave y hemos resaltado muchas veces que la música es una
es una gran forma de cómo conectar personas, ¿no? Esto que me estás diciendo, por ejemplo, con tus estudiantes, tanto en el San Bartolomé con este grupo de rock que dices y también en el Abraham Lincoln. Esta fue como, y bueno, también con tu familia, ¿no? Con tu papá, con tus hermanos, creo que ahí estoy recapitulando un poco, ¿no? ¿Cómo ves tú esa forma de la música, de cómo nos conecta con otras personas? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo Y con que, tu amigo Dani también, ¿no? no, pues es increíble. Nosotros no hemos publicado nada, nosotros hemos grabado, tenemos videos, todo, pero ese tipo de música que no, pero hay una cantidad, yo a veces la toco solo y se las mando a ellos así como, oiga, recuerden, Sí. porque realmente hemos perdido un poco el contacto con Dani, no sabemos muy bien cómo está. Hay que ser un poco prudente con eso, ¿sí? Y uno Ujú. entiende, ¿no? Pero claro, la música es un lenguaje que no es de palabras, pues al menos la letra sí, pero es otra cosa, es el cuerpo el que se une, es las sensaciones, nos hacemos un grupo con los mismos gustos, con las mismas formas de enfrentar el mundo, es un punto de vista también, ¿no? Es una forma de ser políticos también, ¿no? Y como pues el rock, creo que esencialmente tiene eso. Y entonces, sí, claro, cuando uno hace una reunión de música, ahí no hay conflictos políticos, ni conflictos religiosos, es otra cosa. Todo el mundo está en lo mismo, todo el mundo está unido, cantando, riéndose, bailando, haciendo ritmos, recordando otra canción, ah, cante esta, no sé qué. Y la música emociona mucho y se olvida uno de todo lo demás, ¿no? Entonces la música, sí, claro, une muchísimo. Los festivales, no hay más, sino más que ir a un concierto, uno ahí se siente como, cada concierto es Woodstock, o sea, es como la paz, el amor, la unión. Yo tengo una hija de 17 años que también es música ya y voy a Rock al Parque con ella y no sé qué, y la mamá, bueno, yo no estoy casado con ella, ni la mamá, pero, uy, pero eso ustedes saben cómo es un ambiente de Rock al Parque Sí, sí, sí. y a ella le gusta el metal, entonces en la parte del metal, pero yo voy a la parte de metal con ella y digo, oiga, todos estos locos y todo lo que usted quiera, pero qué gente tan sana, o sea, ¿se entiende? Como, es Sí. increíble la decencia que tiene esta gente, por más locos que fumen, que tomen, que no sé qué, pero yo veo una forma, como, no sé, yo he tenido esa experiencia de decir, oye, pero yo no sé por qué la gente piensa que los metaleros, no, 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 no. Entonces sí es una forma de unión total, ahí hay una cosa muy espiritual, yo creo, ¿no? También. Y otra pregunta, perdón, antes, y Sí, es señor. eso paralelamente, esto que mencionas de cómo era en Bogotá o en Colombia el tema de la música, pues en esa época de violencia y tal, por los noventas, pues hace poco Rock al Parque, por ejemplo, celebró su aniversario número 30 si no estoy mal. Eh, y también entiendo que en Bogotá se empezaban a hacer como estos conciertos, tipo empezando a hacer eh, como festivales, no solamente conciertos de un grupo, sino de más. ¿Cómo era esa época Mm. cuando estabas en el Abraham Lincoln frente a como el escenario, el espectro musical en Colombia y en Bogotá sobre todo, porque teniendo en cuenta que hoy en día ya puedes ver en Bogotá los Sí, artistas más grandes del mundo, pero pues esto no era así antes. eso era impensable para nosotros, eso era Ujú. impensable, o sea, nosotros comenzamos a ir a conciertos, bueno, cuando llegó Soda Stereo por primera vez. Entonces, me acuerdo que éramos cuatro amigos y yo viéndolos en la media torta, porque a los artistas tenían que presentarse en la media torta gratis antes de presentarse en público, pues pagando con boletas. Será una ley, si no estoy mal. Entonces nosotros fuimos, nadie más fue, pero ellos no hacían música en vivo, ellos doblaban, o sea, ponían la pista y hacían que hacían, pero nosotros éramos ahí afuera, acá había un aguacero inmenso en la media torta y éramos los cuatro viendo a Soda Stereo, que nadie conocía realmente, Ujú. ahí. Entonces, bueno, esa época que es un poquito posterior, pero no había muchos conciertos, o sea, no había conciertos pues de los amigos que ya tenían sus bandas pequeñas, pero en esa época yo recuerdo que como a los inicios del festival de Rock al Parque,
recuerdo muchísimo como el tema de bloque de búsqueda. No sé si ustedes conocen Iván Me Benavides, encanta. bueno, Carlos Iván Vives, Benavides y Sí. Teto Iván Campo. Benavides, Teto Campo nada menos, pues que falleció hace un par de Hace años, ¿no? unos años, sí. Teto es un músico que yo creo que no se le ha dado el reconocimiento todavía Maestro. de lo que se merece. O sea, es world music, pero a la Sí. 10, ¿no? Sí. Con la música indígena. Es una vaina bellísima. Como persona también impresionante. Entonces, para nosotros y para todo el mundo fue sorprendente Bloque porque cambió por fin, o sea, mostró la música, la que después sería Carlos Vives con el vallenato, ¿no? Como, Mm. ve, esto también es música del mundo, esto también, la música cumbia se puede volver rock, y eso fue como los primeros pasos. Y en el primer festival de música de Rock al Parque, cuando ellos se presentaron, la gente los abucheó, Ah, qué no bueno. entendía, o sea, la gente no entendía. Sin embargo, ellos cambiaron la historia de la música en Colombia, por eso hay tantas cosas. Iván Bien. Benavides es un personaje supremamente importante en la historia de la música colombiana. De lo más importante. Entonces, sí, nosotros no íbamos mucho a conciertos y hacíamos muchas fiestas, eso sí, demasiadas tal vez, Ujú. pero porque era la época de los 90, de los bares, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Todos esos bares. Que se ponía en esa época, que ponían en las fiestas. Nosotros éramos muy New Wave, ¿no? O sea, nosotros éramos como The Cure y De Ujú. The Page Mode, Clash, yes. uh, New Order, Sí. sobre todo New Order después de, ¿cómo se llamaba el grupo anterior a New Order? Joy Division. Ese era nuestro grupo, Joy Sí, sí, Division, sí. ¿no? Mm. Toda esta gente. Pet Entonces Shop Boys nosotros, también. Pecho Boys es posterior, es un poquito posterior, pero sí es el inicio de Pecho Boys, claro. Erasure también, pero eso es más noventero, creo, ¿no? Y entonces nosotros éramos muy New Wave, aunque también, bueno, ya digamos en los ochentas, comienzos de los ochentas éramos mucha música progresiva, pero no de rumba, ¿no? Sino de escuchar, ¿no? Mucho Genesis, sobre todo Genesis, ¿no? Ujú. Jazz, bueno, Uf, Led lo Zeppelin, máximo. que yo no lo llamaría tan progresivo, no sé, Mm. Ujú. pero Pink Floyd, ¿no? Y todos estos grupos que nos hacían, y bueno, y Rush de Canadá, Sí, que para nosotros también fue siempre una fiebre, o sea, nosotros rendíamos tributo a Rush, pues porque Mm. esa forma de hacer música y las letras, sí, pero eso es anterior a lo que tú me preguntas un poquito, sí. ¿no? Que es más la rumba de los noventas. ¿Cómo se llamaba ese bar? Bueno, ustedes no lo conocieron, obviamente. Pero había varios donde se ponía sobre todo eso. Ese era el bar de Héctor Buitrago, el de Aterciopelados. Mm. Y ellos ponían, ese señor ha tenido una música también increíble. O sea, Ujú. Héctor también es una persona colombiana, ¿no? Porque tiene un proyecto que se llama Connect, no sé si lo conocen, Connector. Conector, sí. Uf, pues eso también música como del mundo. Música muy como estilo con la vida ancestral, ¿no? Como de la tierra, el tema del agua, el yagé, pero con muchas colaboraciones ha trabajado también, Sí. haciendo esas fusiones, ¿no? Esas fusiones como con el burro mocho, por ejemplo, ¿no? ¿Se conocen el burro mocho? Yo Mm. no. Ni idea. No, por favor. Noel Petro es un guitarrista de música bailable, por decirlo así, latina. Tiene Ujú. 90 y pico de años ya, todavía está vivo, gracias a Dios, pero él hizo una música muy especial y entonces él toca una guitarra como National, haciendo punteos y bailando. El Chuck Berry, pero colombiano, pero con Mm. música latina, pues colombiana. Y él le dicen el burro mocho, es un señor muy chistoso. Yo lo conocí un día y Héctor Buitrago lo invitó a él a ser parte de una canción maravillosa. O sea, es que son unos productores increíbles. Pero bueno, yo creo que me estoy yendo por otro lado. No, está Entonces, buenísimo. Sí, 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 ah, además bueno, buenas muchas gracias. recomendaciones que nos quedan ahí. Sí. Está buenísimo. Yo te quería Sí, preguntar antes de sí, entrar también más en, ya en el, digamos, en lo que haces hoy en día y todo esto. sí, señor. ¿ Dime. qué relación encuentras entre, yo también soy filósofo, por cierto, Ok. qué relación encuentras entre la filosofía y la música? Porque veo que un poco te llama como esta demanda de Ah, explicación, casi que esta demanda espiritual, esta profundidad, que la filosofía y la música pueden tener a su manera como esta impronta de ir a algo inexplicable, a algo inefable, a algo muy profundo del ser humano. Mm.
Y creo que ese combo me parece interesantísimo, además. Oye, qué buena pregunta, te la agradezco mucho. Yo en verdad no sé muy bien, pero voy a intentar porque toda la vida he tratado de respondérmela porque no sé cómo a veces integrar, Mm, pero quizás no esté tan desintegrado, ¿no? Porque es que tenemos como por un lado el lenguaje y la razón y por otro lado la música, el arte, ¿no? La intuición, mm, pero quizás es porque hemos aprendido de la filosofía occidental, sobre todo, ¿no? Y la filosofía europea, tú sabes, entonces sí, nosotros pues aprendemos de los alemanes y de Kant y Hegel y todo, que a mí me encantaba porque lo que dices tú es como la metafísica, ¿no? La vaina de, ¿qué es mm, esta vaina? ¿Qué es el ser, ¿no? ¿Qué es ser, ¿no? La preguntica. Entonces, es muy lindo, inclusive tú que ahora que lo menciono y que lo mencionas tú, Hegel fue importante para mí en el colegio, porque yo, con una amiga que no estudió filosofía, una gran amiga, eh, vimos esa vaina del espíritu absoluto, como que el espíritu absoluto conjuga el espíritu objetivo y el subjetivo. Entonces yo ahí como que me decía, oye, esta vaina me está diciendo algo, el espíritu absoluto, ¿no? mm, Entonces, eso fue una cosa que me hizo a mí pensar en estudiar filosofía. Entonces sí es la búsqueda del sentido, ¿no? Como diría mm. Sí, Franco, pero es una búsqueda del sentido por caminos distintos y que tiene como en común también, yo creo, el diálogo, porque es que con la filosofía tú puedes hablar con las personas eh, de cualquier cosa e indagar un poquito más allá y hacerlas pensar, hacerlas imaginar, hacerlas cambiar de perspectiva. Y eso es lo que hace también la música, digamos, en un mm, momento, ¿no? En música en vivo como que te saca del pensamiento, es como desplazarlo a uno, ¿no? Para sí, poder iluminar, concientizar, qué sé yo. Entonces sí, lo que pasa es que sí hay también otros puntos de coincidencia cuando tú dices la palabra inefable, me parece muy interesante porque hay una búsqueda de la belleza tal vez, ¿no? mm, De lo que no entendemos, o sea, también es una vaina estética, de la parte estética de la filosofía, que es griega, o sea, para los griegos nada más importante que la belleza, que las cosas claro, fueran bellas, ¿no? sí, Ya después, pues la proporción, todo lo que tú quieras, pero la belleza es una idea que persigue a, digamos, el hombre ha construido la belleza, la persigue y es lo que lo lleva de pronto también a la divinidad, ¿no es cierto? sí, la Es armonía como también. a la armonía que es pitagórica, la música. Mm, Entonces, sí, nos hemos encargado de dividir lo que en el fondo no tendría por qué estar tan dividido. Entonces está muy chévere pensarlo así, ¿no? Por eso yo decía hace un momento, cuando yo enseñaba filosofía a los chicos, a los adolescentes, ¿cierto? En los colegios, que lo hacían en inglés, tú sabías, como un tema no tan fácil, pero fue chévere, siempre era a través del arte. Es decir, nosotros pensamos, encontramos un concepto, y yo creo que la filosofía para mí, como profesor, digamos, más que filósofo, yo no sé, mm, es la búsqueda de las nuevas ideas, o sea, creación de ideas, ¿no? Si tú claro, encuentras dos conceptos y los unes o lo que sea, entonces partes de la filosofía, pero lo expresas en una obra o algo así. de Y acuerdo, de acuerdo. eso me parece muy chévere, pero hay mucho para explorar en eso, me parece. No, me parece buenísimo, gracias por esa respuesta y me lleva como a lo siguiente, que es la pregunta que a veces suelo hacer a los invitados, esto que dices también tiene mucho que ver con Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche ponderaría mucho la música, el arte, y él diría cosas como que si hay un Dios, tiene que ser un Dios que baile, algo así, o musical. Maravilloso. Sí, Mm, y el arte también es una manera como de vivificar, de afirmar la vida, de crear nuevos mundos, etcétera. Y Nietzsche también diría que la vida sin música sería un error. ¿Tú qué piensas de eso? totalmente. Yo no puedo creer cuando la gente dice, no, yo no oigo música. Uy, igual. Yo no Sí, puedo creer, o sea, no. sí, 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 No tiene Y tengo un alma. par de amigos, Sí. sí, y tengo un par de amigos que son así, uno va a la casa de ellos y como que, oiga, y usted no oye música. Ah, sí, si quiere ponga algo, pero les da lo mismo lo que sea. sí, Yo no podría hacer eso, o Igual. sea, porque,
La música es siempre un libreto de la vida de uno, una compañía, un reflejo, una vaina no, muchas cosas. Sí. Entonces, Mm. sí, pero tú preguntaste fue No, eso, sí, eso, ¿qué opinas de eso que dice Nietzsche, de la vida sin música, que sería no, un error? yo no la podría imaginar, o sea, yo amo la música, o sea, con toda mi alma, o sea, y cada vez más, o sea, Sí, ese es sí. el tema, como que cada vez me siento mejor con la música, es muy raro, ¿no? Porque algún día uno va a tener que soltarlo todo, ¿no? Y despedirse de Mm. todo, y entonces uno diría, oiga, mejor no amo tanto, ¿no? Pero así no son las cosas, ¿no? Así no es la vida, uno, pero hay que tenerlo en el horizonte, ¿no? Como que no está, pero algún día no, ¿no? Entonces, pero pues mientras tanto, Mientras tanto, es, igual entregarse Sí, sí, yo sí creo, no, yo sí eso, creo que la música es fundamental para todo. Yo estoy seguro que además la música fue la que hizo, o el sonido, por lo menos la que hizo el pensamiento, o sea, todo lo cultural en lo humano, yo creo que mm, nace del sonido, ¿no? Como porque si uno dice, ¿quién está más alejado del mundo del humano? ¿Una persona que nace ciega o una persona que nace sordomuda o sorda? Ya no se dice sordomudo. Pues todo el mundo dice, no, los ciegos, no, no, no. El sordomudo está más alejado del mundo, le cuesta un poquito más, no está totalmente alejado, le cuesta un poquito más, creo, porque el mundo del sonido es el mundo del humano. Estoy convencido de eso. sí, hay estudios que es como de las primeras frecuencias que un bebé, o sí, como un feto, como que recibe es los pálpitos de la mamá y es el ritmo y lo que lo calma. Entonces, yo completamente de acuerdo con eso. Yo creo que una vez en un paseo un amigo me preguntaba como si preferiría ser ciego o sordo. Le dije mil veces ciego. No me imagino la vida sin poder hablar ni escuchar música. Creo que Y son ni dos, pensar, claro, sí, sí, claro. total, total. Mi abuelo, por ejemplo, era ciego y tú lo veías siempre con sus audífonos escuchando música y una torre de discos y de acetatos. Sí, Y era un hombre totalmente conectado con el mundo a pesar de su aparente eh, pues problema o sí. Y de hecho, no sé si sabías, pero este proyecto precisamente un poco se llama Ciegos frente Mm. al mar por como rendirse en ese, o pues queremos que uno aprecie la música como si fuera un ciego, sí. Qué maravilla. con mucho más Sí, sentido, sí, ¿no? Sí, tal- Manu creo que lo explica bien tal el cual. concepto, sí. Tal cual, es Qué como, no, en este maravilla. caso es como que estaríamos casi dispuestos a entregar la vista en pro de, digamos, De la música. de rendirnos más a lo que va a oír con devoción y con entrega total. O sea, Uf, casi que la música la oiríamos desde un punto de no vista, para estar más abiertos incluso en el otro sentido. que igual Sí, produce imágenes también, ¿no? La, sí, la música también tiene Sinestesia, ¿es que uno, es? sí, pero la música trae imágenes, ¿o no? Pues Sí, claro. de total. cosas que uno no ha visto, pues, pero claro, no, está buenísimo eso, o sea, me quedé pensando, la verdad. Hablemos Qué de, bueno, qué bueno. sí, Em, no, esto sí, está, sí, si Chévere. quieren entremos en está en materia la de la materia. musicoterapia, ¿o qué? Sí, sí, sí. Sí, bueno, todo esto nos lleva perfectamente a eso, ¿no? Como que Juan Francisco decías lo del corazón, lo del ritmo en la madre, y ese es el principio, digamos, de todo. Todos, digamos, yendo desde la teoría a la práctica mía con la musicoterapia, yo lo que hago básica y principalmente es ritmos con la gente. Ok. Mira que yo aprendí guitarra, como les contaba, pero yo creo que si me hubieran puesto una batería, yo hubiera sido un gran batería. O sea, yo soy muy percutivo, o sea, me gusta mucho la percusión, entonces yo siempre estoy haciendo ritmos acá como, no sé, con las Sí, manos y jugando. Y por un lado me gusta mucho el ritmo, pero el ritmo todos lo tenemos. Entonces, esa es como la estructura, como el esqueleto de la música en la gente. Entonces yo hablo con ellos, les digo, todos somos músicos, todos somos un poquito músicos, todos tenemos ritmo. Yo digo, todos hemos bailado, somos colombianos, ¿no? Entonces, yo no vengo aquí a dar un concierto, yo vengo a que todos toquemos un ensamble juntos, ¿no?
Y eso es lo que hace participativa la cosa. Y yo creo que cuando uno estudia musicoterapia, yo lo hacía como por intuición, pero después te dicen ahí, ese es el tema. O sea, el tema es que la gente haga música. Hay mucho de improvisación, de ritmos corporales, eh, y de diálogo también, porque para tú poder llegar a una sala de espera donde la gente está atenta a una pantalla porque tienen que entregarle unos resultados o una cita de no sé qué, es una vaina muy jodida, o sea, muy angustiante, muy dura. Y llega un man a tocar música, oiga, ¿qué le pasa a este tipo, no? Sin embargo, no es fácil, ¿no? O sea, el contexto me refiero, ¿no? Sí. Sin embargo, pues ya hemos ido por muchos años, 5 años, eh, y con todo eso que yo digo, yo, bueno, ya tengo experiencia, no, 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 para mí siempre es la primera vez, o sea, siempre es, yo llego y digo, Dios mío, ayúdame, o sea, no, no, ¿cómo voy a hacer esto? No sé, porque no quiero faltarle el respeto a nadie, ¿sí me entiendes? Es lo principal para mí, o sea, no, Alfredo, no, sí, ¿qué haces exactamente que dices que lleva 5 años? Explícanos un poco para tener un contexto. vale, entonces yo, bueno, yo hacía esto como, digamos, también en otros hospitales como voluntario, yo trabajé, pero sin ser pago, pues que yo creo que hay una diferencia importante. En la Fundación Santa Fe, en la Fundación Santa Fe todavía voy a tocar piano. Yo no soy pianista, pero me defiendo improvisando en el piano. Cosas muy suaves, muy dulces, muy, a veces no tanto, pero yo me dan la bienvenida en el Santa Fe siempre, me dicen, no, siga, y yo, pues yo no tengo piano acústico, yo tenía y no pude, pues una historia también distinta. Entonces yo digo ya, yo no toco en piano de cola, sino colado en un piano. Y cada vez que yo veo un piano, trato de colarme. Y fíjate que ojalá esto sea un mensaje, pero cuando la gente tiene pianos no les gusta prestarlos, ¿no? Ok. Estuve trabajando en un hotel, yo soy traductor también, uy, un piano, yo veo un piano y dije, no es igual que tocar un teclado nunca, ¿no? Y sí, comencé a tocarlo y el celador, no, señor, mire que es que hay una... Entonces todo es como, yo no sé por qué. No, es que se daña el piano. Toqué por ahí en un museo con una amiga que era la directora y la directora encima de ella dijo, no, porque eso toca sacar primero un permiso. Pero ¿por qué? Bueno, pero eso es otro tema, como que... Entonces comencé por ahí y luego hice un semillero, asistí a un semillero. Yo fui profesor de la Javeriana mucho tiempo también, de filosofía, pero yo me salí y pues por otras vainas y volví, como por no abandonar la universidad, a un semillero de investigación entre artes y medicina, que fue muy bonito. Conocí allá a un personaje, un amigo, que es mago, y con él pasamos un proyecto al Instituto de Cancerología, y entonces nosotros nos vamos, bueno, ya no trabajamos juntos, solo a veces coincidimos, pero un poco con la bata, el sombrero, como si fuéramos médicos, ¿no? Como hay algo de clown ahí, ¿sí? Mm. Y yo voy con la guitarra, con el ukelele y con una mochila aruaca llena de instrumentos de percusión que yo he ido adquiriendo a una señora en Usaquén, que los hace muy bellos, sobre todo porque tiene unas cucharitas, no la tengo en la mano, pero que son estilo cucharas de palo, ¿no? Que Ujú. boyacenses, que uno toca, que hace percusión, taca, taca, tarra, pero ellas las unió, entonces a la gente le llama mucho la atención. Entonces, y también hay otros instrumentos muy bonitos, maracas, claves, ¿no? Inclusive la gente le ha pegado tan duro que los ha roto. Eh, y yo reparto eso cuando es sala de espera, porque también voy a cuartos, habitaciones, voy a lo que se llama ya la escuelita, donde están los niños, voy a la UCI, que eso sí es más delicado, cuarto por cuarto, a la UCI de niños, a hematología, radiología, oncología, todos son departamentos, es un sitio muy grande. Eh, Cuando la gente está en las terapias, en quimioterapia, yo entro y hacemos música con las enfermeras. Yo me he aliado mucho con las enfermeras, que son maravillosas. No siempre tienen el tiempo, eh, pero hay días en que todo funciona y todas quieren tocar y cantar y todos los pacientes las ven y se alegran y maman gallo. Entonces yo toco con ellos, yo los pongo a tocar, yo les hablo de los ritmos, entonces hagamos ahora pa, 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 o hagamos pa, pa, no. Entonces el que más llama la atención es el famoso papa con yuca, ¿no? Que es como... Ujú.
que es muy latino, muy colombiano. Entonces, hagamos papa con yuca, usted Un se logra la clásico. papa. Sí, hagamos solo la papa, 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 papa. Entonces yo toco En mi tierra todo es gloria, o toco Los Cucaracheros, o toco Bésame Morenita, y cosas así, ¿no? Pues también toco después canciones mías, o Soda Stereo, porque yo le apunto a canciones que todo el mundo se sepa, ¿no? Que trato de... Entonces estuve precisamente con mi hija en el Festival de Música de Colombia al Parque, Ujú. que nos gusta mucho, es muy chévere, y estuvieron tocando los hijos de Rodolfo Aicardi, los hermanos Aicardi. Y Rodolfo Aicardi tiene toda esa música maravillosa. Yo toco, esta canción es una de las que pasa la prueba. ¿Quién se la sabe? Todos se la saben. Lloro por tenerte, Tenerte, por por amarte, amarte y por por Desearte. la desearte. prueba. Sí. Ahí pasamos. Exacto. Pero también está colegiala, 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 linda, colegiala. No sé, esa sí no la conocen. No, En Claro, Rosario. sí, sí, Y allá tampoco. sí. Yo pensé que todo el mundo la qué bueno. conocía. Yo sí la Sí. conozco. Entonces yo trato de apuntarle como esa música muy colombiana también, Ujú. sobre todo porque digamos que es un sitio donde viene gente de todo el país, ¿no? Gente de todo el país, ¿no? De Bogotá también, venezolanos, siempre han pedido, yo digo, tengo que aprender música venezolana, no conozco nada. Entonces Los yo siempre es satélites. como, resulta que la canción de Caballo de Gran Sabana, porque está viejo y cansado. ¿Se conocen esa? Caballo Viejo. No, No, no. No, a ver. What? Bueno, estamos es una mal. canción que es un clásico que se volvió salsa, pero es una música originalmente llanera de Ujú. Venezuela. Y es un caballo viejo, es un man que ya es muy mayor y se enamora de una mujer más joven. Por eso es caballo viejo. Y esa es una letra pues muy famosa. Pero por ejemplo eso y otras canciones de clásicas, yo trato de, por ejemplo, con lo que les decía de el señor Burro Mocho, Noel Petro. Hay una canción que es, pero bájame la papaya, que quiero partirla en dos. Pero bájame la papaya, que quiero partirla en dos. Para que la coma Silvia, para que la coma. No. Entonces, a veces funciona, a veces no, pero entonces ya tengo unas canciones que funcionan, digamos, para todo el mundo, como el Cucarachero, Ujú. como el Sanjuanero, siempre la piden, como, bueno, las baladas de los Bukis, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, esa se la sabe todo el mundo. Amor Divino, que después la cantó Café Tacuba. Ujú. ¿Recuerdan? Hay amor Amor divino Divino. divino. que Sí, te ese es muy tienes bueno. que Yo me era enterar volver. hasta hace poco que no era de Café Tacuba. Entonces, sí. No, es de Solís. Sí, Sí, Antonio Solís, que es el no de Por los conté. Bukis. suerte lo Ese. soporto, Sí. Exacto. porque El vivo dolor es fuerte y pensando lo en Fuerte, tu soporto. amor. corta. Exacto. No, la de Café Tacuba es fantástica, ¿no? Muy buena Alfredo, versión. yo pregunto, Dime. ¿cómo cuando tú entras a una sala de espera, una UCI, cómo le cambia a un paciente, a la familia, a las propias enfermeras? ¿Cómo cambia ese ambiente? ¿Cómo ves que la música sana? Sí, ¿cómo ves ese efecto ahí? También iba a preguntar eso. Mm, Gracias también por las preguntas. Ustedes tienen muy buenas preguntas. Muchas gracias. Mira, yo quisiera poder medir eso más científicamente, ¿cierto? ¿Qué es lo Ujú. que No, hace pero la así música? Dime, empíricamente, ¿cómo lo sientes? Como así empíricamente, ¿cómo lo describirías? empíricamente, digamos, como una vaina más cualitativa, claro. Sí. Pero te digo, porque la musicoterapia sí es como de investigación, ¿cierto? Como de yo poner los aparatos, el tema de la tensión arterial, Ujú. antes y después, por ejemplo, También. inclusive la Ujú. temperatura y Claro. otras formas de medir temas de los órganos, ¿no? Pero eso ya es un tema más científico de investigación. Nosotros no hacemos eso en el cancerológico. Allá no hay un departamento de De música trap. musicoterapia que yo estoy peleando para que se abra un departamento, para que haya un lugar, además, donde la gente vaya. No solamente que yo vaya a los lugares, sino que la gente, si quiere, vaya allá. Resulta que ya intentamos eso, de que la gente fuera a un lugar y no funciona. Ahí hay un salón de clase en el instituto ahí para que la gente vaya a talleres, a capacitaciones. Nadie va. La señora Ok. que dirige es una enfermera, dice, no, es mejor como usted lo hace, que usted va a los lugares y todo el mundo lo sigue. Y entonces, pues el cambio es, mm, digamos, el más visible y más inmediato es la sonrisa. O sea, la gente, yo he tenido pacientes y cuidadores, hijos de pacientes que me dicen, ¿usted sabe hace cuánto que yo no veía sonreír a mi mamá? Mm.
cosas, simplemente eso ya me dice, una vez una chica me sacó una publicación y todo como, tenemos Patch Adams en Colombia, no sé qué. Entonces me puso a mí muy linda, yo pues muy agradecido porque la señora, yo la puse a tocar, nosotros tenemos unos ukeleles en el Ujú, instituto que nos han regalado alguien muy generoso, anónimamente, nos regaló 3 ukeleles. Entonces yo le digo a la gente, aquí estos ukeleles son suyos, si usted quiere aprender, yo le enseño cómo se toca do y la menor, que son muy fáciles en el ukelele, ¿sí? ujú, Y entonces yo los pongo a tocar y yo los acompaño, entonces se forma como una armonía y ritmo y todo el mundo es como, ah, que, oiga, sí, yo no sé si sigan tocando o aprendiendo, pero en ese momento, por ejemplo, eso causa como eso es lo primero, digamos, la sonrisa, el diálogo, que uno pueda cambiar el pensamiento. Entonces, digamos que siempre hay el agradecimiento, la gente, no siempre, 95%, ¿no? La gente dice, oiga, gracias, no sabe lo que nos hizo pasar este rato, gracias por alegrar las bendiciones que yo recibo y las recibo con todo el amor, o sea, como Dios lo bendiga, me dicen doctor, yo dejo que me, pero yo, porque yo veo como estoy disfrazado, pero algunas me preguntaron, oye, ¿usted es doctor? Yo dije, no, no, todo bien, pero, no, pero no importa, muchas gracias. Entonces, digamos que se puede medir en eso, el cambio de ánimo es Tremendo. increíble, las cosas que yo he visto de gente que está postrada en la cama con tubos, ¿no? Tengo muchas experiencias que he escrito, porque yo tengo que pasar un reporte mensual allá al instituto. Entonces yo trato de recordar porque son cosas muy, muy bonitas, muy duras también. Yo también acompaño en protocolo de final de vida, cuando me ujú. llaman. Y a veces me parto, o sea, yo me quiebro también, o sea, pero pues me salgo del cuarto, ¿no? Y sigo, porque así es la vida. Pero también es como, En esos espacios, perdón, Alfredo, cómo es tu participación? ¿Cómo funciona el tema de la música y en el final de vida? eso ¿Cómo es, funciona? sí, bueno, ahí pues, es distinto, ¿sabes? Cada vez depende de la familia mucho Claro. inclusive de las personas, pero las personas que me dicen, tóqueme un vallenato, no sé qué, entonces maman gallo porque son de la costa, entonces guau, 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 Ujú, entonces nos reímos, Chévere. alcanzamos a reírnos, hay gente que ya está muy dormida, ¿no? Entonces ok, están solo los familiares y lo que me ha pasado, por lo menos algunas veces con la música, es que yo hago música suave con la ujú, guitarra y apenas tú comienzas a tocar música ahí en vivo al lado de ellos, se suelta algo, ¿no? Entonces ellos comienzan a llorar, ¿no? Comienzan a llorar y por fin pueden aceptar, por decirlo así. No es que yo estoy diciendo que yo sea el maestro de que yo los voy a enseñar a aceptar. No, no, no. Ha pasado eso como que Wow. expresan. La música ayuda a expresar el sentimiento, no solo cantando, sino por... Y algunos me han pedido, oye, yo quiero que me cante, que le cante Leo Dan a mi papá. Entonces yo ujú, preparo, yo no sé cantar Leo Dan, pero pues ahí preparo un poco. Y, y otras me han pedido Charles Aznavour, por ejemplo. Yo conocí a una señora, he conocido muchas personas que, pues, que ya no están acá con nosotros, ¿no? Allá en el instituto, una chica de unos 22 años con su mamá y la mamá era emocionada y ella le dije, me decía, oye, pero yo nunca había visto esto y yo me hice como un poco amigo de la hija de la mamá y la mamá me bendecía, entonces yo le cogía la mano ujú, y fue muy duro, pero ella pues siempre agradeció mucho porque era un poco de sonrisa cuando estaban todavía muy despiertos. De resto es como más música, o sea, yo tengo unas canciones mías que son como de despedida, un poco, y otras que son para dormir. Entonces yo uso esas, ¿no? Como hay una canción para niños que yo tengo para dormir, que funciona. Yo digo, esto funciona. O sea, yo les digo, tomando el pelo a los niños, quédense dormidos y verá que yo los duermo con esta canción y a los grandes también. Digo, yo sí, no alcanzo a terminar la canción y ya me estoy quedando yo dormido también. ujú, Entonces, uso ese tipo de música, a menos que me piden, pero con mucho respeto, con muchísimo respeto, con muchísima oración. O sea, yo creo que esto es un espacio necesariamente espiritual, o sea, es que, ¿cómo no? ¿No? Con mucho respeto por la fe de las personas, ¿no? Pero es un espacio donde siempre está la fe. O sea, la fe juega un papel importantísimo, sea la que sea, ¿no? Eh, también he tenido conversaciones con personas que me dicen, "Ay, yo no creo en nada, esto se acaba y ya.
y qué bien, y no es que yo, bueno, pues qué chévere, hombre, qué bueno. Pero es un espacio como ustedes pues comprenderán, ¿no? De muchísimo recogimiento, de muchísima fe. Entonces yo siempre voy con esa perspectiva. O sea, mi trabajo es un trabajo espiritual, es un trabajo que yo ofrezco a la divinidad, yo pido porque yo haga las cosas bien, porque yo haga las cosas con respeto, porque yo sea un instrumento que realmente que Dios pues me lleve a donde yo sea más necesario, donde yo pueda ser de utilidad para algo. Ujú, Entonces, bueno, es un tema de fe, ¿no? Uno puede creer o no creer, pero tiene que ver mucho con eso y yo también he tomado cursos ahí en el instituto, nos han ofrecido cursos de cuidado para cuidadores del cáncer, digamos. Entonces son filósofos, Eric Frick, un filósofo alemán, y una señora Bergoña, también filósofa española, que dieron un par de cursos que para mí fueron fundamentales para entender esta labor, ¿no? De cuidar al otro y cuidar al cuidador también, ¿no? ujú, Porque yo a veces me paso, o sea, el amigo mío, el mago, dice, vámonos ya, o sea, yo no puedo, ya, yo digo, no, no, si me necesitan, yo sigo, no, no es por ser héroe ni nada, sino que yo digo, pues, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, o sea, poder ayudar de esta manera, y si se me necesita, yo voy, o sea, yo tengo un contrato, y yo voy una vez a la semana, ¿no? O sea, pero a veces me llaman, oiga, mañana es el cumpleaños, que si yo puedo, pues yo voy, ¿no? ujú. Con todo el amor, todo el cariño. Salgo a veces destruido, a veces pleno, casi siempre pleno de agradecimiento, pero absolutamente físicamente cansado, ¿no? Porque es muchos pisos, yo cantando y bailando y haciendo que todo el mundo se mueva. Y, y ya al final uno es como, uff, pero siempre si hay solo una persona en cualquier lugar que te sonría, que te diga, guau, cualquier cosa, con una persona que haya, toda la energía cambia, toda la energía cambia. Y muchas personas son, hey, yo me paro, yo bailo, las señoras se paran y bailan. Yo digo, mire, aplausos para la bailarina y tal, y cambia el ambiente totalmente. Entonces, yo sí también tengo que decir que nosotros acá en Colombia, pues por lo menos, que es lo que yo conozco, tenemos un espíritu. Yo creo que yo no sería capaz si estuviera en el lugar de ellos, ¿sí me entienden? Ujú. Como, hijo de pucha, estoy en esta situación. No, no importa, venga, vamos a tocar, ¿no? No todo el mundo, yo tengo que ser franco, o sea, hay gente que no me recibe el acto más grande que se pueda, o que yo logro, es el primer paso cuando yo estiro la mano con las claves o con la maraca y la gente lo recibe. La gente no quiere recibir, no quiere, déjeme en paz, estoy muy mal, o sea, pero si usted hace esto, de extender la mano y ya, cambia toda la película, por lo menos por un rato, ¿sí? Yo me acuerdo, Pues, Alfredo, cuando hablamos sí, de, pues cuando nos reencontramos hace unos meses y hablamos un poco como de lo que estabas haciendo tú, que tú resaltabas mucho el poder que tenía esta relación o esta extendida de mano que dices tú y cuando las personas aceptan el instrumento, que los reencuentra un poco en relación con su cuerpo, que después de que han pasado estos tratamientos extensos de quimioterapia, de todo esto, pues el cuerpo está muy débil y el sí, volver a tener esa relación con la música, con el cuerpo, como que independientemente del estado en el que estén, como que vuelven a estar consigo mismos. Y lo conecto un poco ahorita con el back and forth que hubo entre ustedes dos, entre tú y Manuel, sobre la filosofía, sobre como la expresión de lo inefable, ¿no? Y la encontrada de esta belleza. Tú, desde tu punto y desde tu experiencia en este tema, ¿cómo quisieras, digamos, qué quisieras dejar a nivel de práctica? Creo que una de las cosas que nosotros hemos hablado mucho ahorita es que hay mucho camino donde la música puede atraer mucho bien en el mundo y creo que tú estás haciendo eso muy claramente. ¿Cuál crees que sería algo, cómo decirlo así, como dónde te gustaría ver que este tema de esta musicoterapia podría llegar? ¿A dónde más podría llegar? ¿Cuál sería como el siguiente camino en ese lado? Con las wow. personas, con los institutos, con eso. Oye, muchas gracias también por esa pregunta buenísima. Yo siempre pienso en eso, sí, yo creo que yo lo que he tratado de hacer, y lo hago sobre todo en la escritura de los reportes, es resaltar que la música tiene un lugar importante, digamos, un lugar en la salud, ¿cierto?
porque yo creo que la música, y esto también es como muy antiguo, la música siempre fue como la de atrás, la del background, la de los juglares que venían a divertirlo a uno y la música además la bohemia, ¿no? Entonces, no, pues es que esa gente, los borrachos, etcétera. La música siempre tiene como esas connotaciones, ¿no? Ese estigma casi. Y entonces yo lo que he abocado por hacer es, o tratado de hacer es, hablemos del lugar de la música. O sea, entonces por eso a mí me parece importante, porque es que yo voy, a veces la gente, cuando yo termino las sesiones en las salas de espera sacan 2.000 pesos para darme, ¿sí? Ajá. Como el músico de Transmilenio, o sea, la misma Sí. vaina. Y yo, no, 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 señora, tranquila, gracias. Saque el de 20 más bien. No, pero, pero yo, no, señora, esto es un contrato, yo trabajo acá, comienzo siempre el discurso diciendo, yo trabajo en el Instituto de Cancerología, nosotros tenemos un programa que se llama Programa de Humanización, hacemos esto, y aquí vengo a hacer un ensamble con ustedes, cuéntenme también, yo hablo con él, lo que ustedes me preguntaron, cuáles eran sus canciones de infancia, que escuchaban en la casa. Alguna vez también me pregunté, porque yo ese día llevé como el tema de los pájaros, canciones que tienen pájaros, entonces, Yellow Bird y eh, el gallinazo, no sé qué. Entonces, ¿ustedes conocen canciones de pájaros? Entonces alguien me dijo, sí, señor, el pájaro macuá, que es una canción campesina, súper colombiana, no sé si la conocen, que es muy chistosa, pues no, no es muy chistosa, pero es como un chiste porque es como un hechizo que le hizo la suegra para que se quedara con... Entonces él le echa pájaro macuá, ojos de tominejo, es una mezcla brujesca y entonces fue muy interesante. Se aprende en el diálogo sobre la música, también he aprendido cosas, pero perdón, me perdí de la pregunta, Juan Tranqui, Francisco. tranqui, tranqui. Eh, repítemela, Sí, porfa. que de tu experiencia en lo que has hecho y Sí. digamos a este camino, no quisiera decir nuevo, pero Ya, sí es, no, ya, sí es ya, ya, novedoso de la ya música, recordé. exacto. Sí, 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 sí. entonces yo sí le apostaría que, digamos, no sé, hay un tema que es y en musicoterapia le dicen a uno, todos pueden tocar música, pero no todo el mundo puede ser musicoterapeuta. No sé, porque es que tiene que ver con un sentido del diálogo, del lenguaje y de la delicadeza, no, de conocer también un poco más. Pero en principio, yo diría que toda la música, allá también va una compañera que toca el piano clásico, muy bello, muy bello. La gente a veces no aprecia eso tanto, pero es importante que lo escuchen, tener como apreciación musical también para ampliar horizontes, ¿no? Entonces ella también está contratada y ella toca el piano clásico. Nosotros hemos tratado de tocar juntos alguna cosa, nunca coincidimos mucho, bueno, casi no coincidimos. Entonces yo sí creo que la musicoterapia debería estar en todos los hospitales. Ya. Yo también he hecho, este era como un sueño, he tenido varios sueños, pero el sueño Ujú. es un hospital lleno de ukeleles, ¿no? Que las enfermeras, una clase de ellas, cuando estudian enfermería es música, o sea, pero las enfermeras en nuestro país tienen un resto de constraints, ¿no? Ellos no pueden hacer lo que, no, no, usted tiene que, por el tema del protocolo, uno entiende que es que hay que tener un protocolo médico muy puntual para que las cosas salgan bien, pero eso a veces evita que ellas puedan entrar, ser un poquito más cercanas. Sin embargo, yo en este momento tengo que decir que las enfermeras del instituto son gente impresionante, o sea, la calidad de seres humanos tú sabes lo que es estar allá, o sea, no le hemos dado lugar a las enfermeras que se merecen, ni a los médicos De tampoco, acuerdo. son los médicos, uno echa mucha vaina contra los médicos, pero un médico es una vaina, es un servidor público, es una vaina impresionante, se merecen todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Entonces yo De creo que la acuerdo. música sí te debería ser parte. Pues es un sueño, te digo, porque no todo el mundo va a aprender. O sea, yo llevo los ukeleles y tome, tóquelo, pero no todo el mundo tiene la cosa de comprar un ukelele, ¿sí me entiendes? Y Claro. aprender, como que son pocos. Yo ya estoy viendo que es solo un sueño, pero bueno, ahí se Ujú. intenta, ¿sí me entiendes? Pero sí, la música debería ser parte del aprendizaje de la medicina y la enfermería. Está chévere, está una visión bien bonita. Yo, pues pensando un poco ya como en el cierre, vamos a movernos a una sesión que hacemos en nuestras entrevistas que nos gusta mucho. Esta vez va a estar a cargo de Agus, que es una ronda de preguntas. Y la gracia es que respondas
con lo primero que se te venga a la cabeza de acuerdo a eso. Ok, Y ya después cerramos. Entonces paso la bueno. batuta a Gus. Sí, solo una palabra, no Oh, oh. rápido. Yo sé que eres profesor y te gusta exponer, pero en esta te pedimos que seas Qué súper pena, ¿se ha concreto. notado mucho eso? Pero nos Lo encanta, siento. tú eres el que Muchas sabes y gracias. nos estás ilustrando. De Muchísimas gracias. hecho, se ha pasado el tiempo volando ya. Uy, sí. Oye, sí, porque déjame decir algo a propósito, perdóname, antes de las preguntas, y es que yo dije que mi vida me he encontrado por azar con la docencia, ¿no? Pero la docencia ha sido de las cosas también más lindas que me ha tocado hacer en la vida. O sea, yo ahorita ya no soy profesor hace unos años, pero lo extraño, o sea, digo, eso tiene un sentido inmenso. O sea, a los profesores también hay que darles su lugar en este mundo, De acuerdo. porque, uff, y es una gran oportunidad. O sea, ser profesor es una cosa, es desesperante también. O sea, yo no tengo tanta paciencia ya, o sea, nunca la tuve, creo. En colegios, sobre todo hoy en día, como están las cosas en el mundo y la vaina, los celulares y todo, ¿no? El negocio que es la educación, etcétera. Pero con todo y eso, yo no creo que haya una profesión más bonita que eso. Perdona, ya. Y menos mal gracias a eso fue que nos encontramos, a que fuiste Exacta, profesor mío. Sí. exactamente. Y tantas cosas. Muchas gracias. Sí, señor. Cuéntame, listo. Bueno, Hágale. vamos al punto y la primera es una canción que le cantarías a tu papá. De hecho, le he compuesto canciones a mi papá. Se llama El Día Final. Muchas gracias por tu respuesta. Y la segunda es, si te diera una boleta para un concierto, ¿a cuál irías? Uf, uf, qué buena pregunta. Pues yo he soñado mucho con ver a un señor que no es muy conocido, que se llama Mark Kozelek, que tenía unos grupos, porque es muy acústico y cambia las afinaciones de la guitarra, que a mí me encanta eso. Él tenía unos grupos que se llamaban Sun Killed Moon y Ujú. Red House Painters. Son canciones como de 9 minutos, o sea, a él. Chévere. Bueno, Mark ojalá Kozelek. podamos darte esa boleta algún día. Uf, Y la Sí. tercera es, si te diera el poder de revivir a un artista, ¿a quién revivirías? uf, qué buena pregunta. ¿Para poder entrar en diálogo con él o solo para que siguiera produciendo? Para que siguiera produciendo música. Cerati. Brutal. Gran pregunta. Una canción con la que bailarías con la persona que más amas. Uf, qué pena es ¿Quién vallenato. está? Sí. La reina de Diomedes Díaz. Chévere, ¡Guau! chévere, chévere. Tremenda canción, qué buena. Bacanísimo, bacano, bacano. O sea, Están, qué pena, voy a confesar, es que yo soy muy romántico, entonces yo toda la sí, vida he estado enamorado y ahorita también. O sea, es, Tú es, eres la qué reina, bueno. una reina sin tesoro ni tierra. uf, no hay nada como eso. Sí. Bueno, y la última es una canción con la que cerrarías un concierto. Una canción de otro artista. Mm, de otro artista. Bueno, yo cerraría el concierto también con una canción colombiana. Agáchate el sombrerito, se llama. Bueno, no, muchas gracias. A ti, Alfredo, pues con tu experiencia, con tu sabiduría, pues la idea es con esta saga que estamos construyendo con Manuel y con Juanfran, expandamos ese poder terapéutico que tiene la música, ojalá le podamos llevar a más gente. En el primer capítulo hacemos ahí una cuña para ti, hablamos un poco más de lo mismo, te lo compartiremos cuando esté listo y esperamos, yo al menos de mi parte, pues seguir hablando contigo y que nos cuentes estas experiencias tan profundas y bonitas. Oye, ya, pues yo les agradezco muchísimo. Yo, a propósito de la palabra cuña, me quiero hacer una cuña, si me Claro, disculpan.
Y es Bienvenido. que, bueno, yo tengo mis redes y mis canciones, por si quieren, Alfredo Durán M. Por supuesto. Sí, y estoy subiendo más ahora porque el otro día descubrí que me estaban pagando plata. O sea, yo subo y subo música, pero yo no sabía que tenía. Entonces, y yo dije, no, eso debe ser un engaño. No, resulta que sí, ya PayPal, no sé qué, bueno, por un lado. Pero por el otro lado, ya soy parte de Psycho desde hace 15 días. Soy parte de Chévere. la Sociedad de Autores y Compositores Colombianos. Y bueno, eso me llena de orgullo, de honor, pues me honra mucho y quisiera solo eso, compartirles que soy parte de eso y que el Estado colombiano apoya realmente a los compositores, ¿no? No ha sido fácil entrar ahí porque es una cantidad de cosas que hay que tener, que presentar, pero gracias a Dios soy parte de eso, entonces quería comentarlo y agradecerlo. Y agradecerles a ustedes, qué preguntas tan buenas, o sea, muchas gracias por este diálogo. Bendiciones a No, todos, de verdad, muchas no, gracias. no, por mi lado también, mil gracias, Alfredo, por la buena onda, por tu camino musical. Se ve que eres una persona de la cual brota música y por ese trabajo tan lindo que estás haciendo. Muy bacano conocerte y bueno, estamos ahí hablando. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Manuel, Sí. Agustín, Juan Y, Francisco, muchas gracias. no, gracias por el espacio, Alfredo. Y pues nada, aquí siempre las puertas bienvenidas cuando acá con los ciegos frente al mar. El espacio siempre para seguir hablando. Bellísimo nombre, muchas gracias, ya lo entendí bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas Un abrazo gracias. grande. Chao, Bueno, chao. feliz día. Chao, chao. Bendiciones. Hasta Chao, luego. chao.